El cielo parecía teñido de un tono gris enfermizo que anunciaba la inminente oscuridad. En el camino polvoriento que conducía a la mansión conocida como Hill House, flotaba un silencio cortante, como si cada brizna de hierba temblara ante la presencia enigmática de aquel edificio. El aire tenía un sabor metálico, casi insoportable, y cada paso sobre la grava parecía amplificar un miedo ancestral que se intensificaba con cada metro recorrido. Las ventanas de la casa parecían ojos desorbitados, rebosantes de secretos malditos que nadie tendría la fortaleza de revelar sin perder la cordura. Las leyendas acerca de Hill House la describían como una construcción erigida sobre cimientos de tragedia, donde los muros estaban impregnados con lamentos y alaridos invisibles. Contaban que sus primeros propietarios escuchaban pasos a medianoche y que las paredes parecían palpitar con un ritmo malsano, como si la casa estuviera, de algún modo retorcido, viva. Algunos visitantes afirmaban ver figuras deambulando en los pasillos, sombras que se fusionaban con el aire, esfumándose al más leve parpadeo, dejando una sensación de pánico clavado en la mente. Otros hablaban de susurros incomprensibles que parecían brotar desde el empapelado mohoso, como si la casa misma gruñera obscenidades en un lenguaje olvidado por la humanidad. Esa noche, el viento soplaba con furia alrededor de la vieja mansión, arrastrando hojas secas que se arremolinaban junto a la entrada principal. La enorme puerta de madera, llena de grietas y manchas oscuras, se mantenía firmemente cerrada, aunque cada cierto tiempo un chirrido siniestro rompía la aparente quietud. Muchos habrían dado media vuelta ante la sola sensación de ser observados por las ventanas negras como pozos, pero el grupo de visitantes que se había reunido allí decidió continuar, dominados por una mezcla de curiosidad enfermiza y un atractivo inexplicable que ejercía el lugar sobre sus almas. La primera impresión al entrar fue la de un ambiente denso, casi irrespirable. Un olor rancio inundaba los corredores. El polvo que cubría los muebles dibujaba formas indescriptibles, parecían huellas de manos que ya no pertenecían a nadie vivo. Al encender una simple linterna, sus haces de luz tropezaban con columnas de mugre en suspensión, revelando que el aire se sentía pesado como si quisiera aferrarse a la piel. El primer cuarto que exploraron era un vestíbulo gigantesco con candelabros apagados que colgaban del techo, como garras herrumbrosas prestas a atrapar a quien se atreviera a pasar por debajo. El murmullo que se escuchaba, un eco débil y casi imperceptible, parecía forjar la idea de voces que clamaban desde la distancia, atrapadas entre paredes que ya nadie recordaba. A medida que avanzaban, las pisadas resonaban con un retardo extraño. Era como si algo invisible caminara unos pasos detrás, repitiendo la misma cadencia, pero con un ligero desfase que quebraba la calma de los nervios. Un pasillo largo se alargaba hasta lo que parecía un comedor envuelto en sombras. Cada paso que daban era un latido acelerado, y cada respiración se convertía en un suspiro atrapado. Un escalofrío reptaba por las espaldas cada vez que esos ecos tardíos simulaban pasos ajenos en el silencio. En el comedor, la mesa estaba cubierta por un mantel ajado y cubierto de manchas marrones que bien podrían ser de óxido o algo mucho peor. Las sillas, con respaldares tallados a mano, se alineaban en una disposición que parecía invitar a un banquete espectral. Algunas estaban volteadas, otras se balanceaban con un leve vaivén que no respondía a ninguna corriente de aire perceptible. Sobre la pared, un espejo oval reflejaba los haces de luz de la linterna en un ángulo imposible, proyectando contornos temblorosos, como si algo al otro lado del cristal intentara manifestarse. Nadie se atrevía a emitir sonido alguno, el aire condensado se sentía pesado, oprimiendo el pecho y enrareciendo cualquier intento de habla. En otra habitación, la cocina, reinaba un caos polvoriento. Ollas herrumbradas y utensilios rotos se esparcían sobre los mostradores. Parecía un escenario congelado en el tiempo, donde la comida habría sido abandonada hace décadas. Un fregadero con una llave goteando se convertía en la única fuente de ruido rítmico, y cada gota resonaba como un goteo de sangre que cayera sobre metal. Era inevitable sentir que algo, o alguien, los vigilaba, escondido detrás de la penumbra, gozando de la angustia que generaba cada crujido del entarimado.
El corredor que llevaba a la parte superior era un túnel de penumbras, donde la débil luz apenas alcanzaba las paredes empapeladas de un patrón floral marchito, reseco, que daba la sensación de haberse contaminado con alguna sustancia oscura y viva. Al subir los escalones, estos traicionaban la confianza de los visitantes con crujidos amenazantes, como si la casa se resistiera a dejar que nadie subiera sin pagar un precio. A mitad de ese trayecto, un portazo brutal retumbó desde abajo y un estruendo sacudió las vigas, arrancando un grito ahogado de los labios de quienes se aventuraban durante esa maldita noche. Cuando apuntaron con la linterna hacia el vestíbulo, la oscuridad se tragó la luz, ocultando lo que produjo aquel estrépito. Nadie supo si fue el viento o alguna presencia macabra alimentada por el pavor. En la planta superior, el ambiente se volvió aún más opresivo. Los pasillos parecían girar en curvas imposibles, casi como si la arquitectura de la mansión hubiera sido trazada por una mente retorcida que se deleitaba en confundir a cualquiera que intentase deambular en la penumbra. Un cuadro colgado en la pared mostraba el retrato de una familia de aspecto severo. Sus rostros pintados eran pálidos y fríos, y los ojos tenían un brillo siniestro que parecía moverse con la luz. Un sofocante olor a humedad y un crujir constante dentro de las paredes incrementaban la urgencia de querer salir corriendo, pero cada puerta parecía conducir a un nuevo laberinto habitado por el eco de pasos que no tenían dueño. Se presentaban habitaciones cuyos muebles estaban dispuestos de forma anárquica, como si hubieran sido desplazados por algo que no pertenecía a este mundo. Las cortinas rasgadas se mecían sin viento aparente y la corriente de aire que se sentía se originaba de rincones inexplicables. Cada vez que alguien trataba de respirar profundo, un escalofrío punzante recorría la espalda y la piel se erizaba sin remedio. El tiempo parecía detenerse en esa penumbra espesa y lo único que latía con persistencia era el terror que se arraigaba en cada mente. Abajo, un golpe sordo retumbó de nuevo, como si puertas invisibles se cerraran repetidamente, marcando el compás de una pesadilla sin fin. Más adelante, hallaron un cuarto repleto de muñecas antiguas, sus rostros manchados, sus ojos vacíos o desorbitados. Parecían observar con una burla silenciosa, como si compartieran un secreto tenebroso. Algunas yacían en el suelo, otras en repisas torcidas, y varias tenían las extremidades rotas en ángulos aberrantes. La linterna proyectaba sombras que multiplicaban la sensación de inquietud, y en la penumbra se distinguía un leve chasquido, como si esas figuras de porcelana crujieran levemente, poniendo en duda que fueran simples objetos inanimados. En un rincón, se alzaba lo que una vez había sido una cámara de paso a la torre. La puerta estaba semiabierta, revelando escalones circulares cubiertos de telarañas que parecían empapadas en algún fluido oscuro. La ascensión era lenta y angustiante, cada peldaño crujía como si la casa misma protestara por su atrevimiento. El aire se hacía más denso, saturado de un hedor fétido comparable al de algo putrefacto. Cuando por fin llegaron a lo alto, las paredes se sentían tan estrechas que casi sofocaban. Un pequeño ventanal dejaba entrar un rayo de luz lunar, revelando el polvo que flotaba con pereza, y la silueta de algo que parecía una figura inmóvil postrada en un rincón. Los corazones se detuvieron por un instante cuando percibieron un gemido débil y gutural, un sonido que mezclaba pena y furia. Nadie se atrevió a acercarse. Solo pudieron observar cómo esa forma se retorcía ligeramente, como si intentara voltear el rostro. Un escalofrío recorrió a todos cuando de pronto se apagó la linterna sin razón aparente, sumiendo a quienes se reunían allí en un abismo de oscuridad. Se escuchó un forcejeo, un grito ahogado y luego un silencio tan espeso que les pareció ensordecedor. La oscuridad parecía dotada de vida propia, y era imposible saber qué estaba sucediendo. Cuando la luz volvió a iluminar, las paredes se mostraban manchadas de algo repulsivo y uno de los integrantes del grupo había desaparecido. La habitación parecía más pequeña, como si la arquitectura cambiara según la voluntad malsana de la casa, y en el aire flotaba una risa tétrica, un murmullo inhumano que se mezclaba con el temblor incontrolable que se apoderó de todos. Bajaron con precipitadas zancadas los escalones, con la idea fija de escapar.
Sin embargo, la casa parecía sonreír en cada giro de pasillo, clausurando inesperadamente las salidas. El pasillo que conducía a la planta baja se alargaba, los escalones se multiplicaban de forma antinatural y las puertas se cerraban con un golpe sordo justo frente a sus narices. El llanto contenido y la respiración agitada abalanzaban a cada uno a un estado de desesperación creciente. A veces, se escuchaban susurros cerca de sus oídos, como si voces profanas trataran de disuadir cualquier intento de huida. Esa maraña de puertas clausuradas y recovecos interminables se convertía en un laberinto macabro. Cada minuto atrapado allí era como un siglo en el infierno. En un arranque desesperado, llegaron al vestíbulo. Advertían la silueta de la puerta principal, pero sentían la presencia de algo abominable que se interponía. Un viento maligno agitó las cortinas pesadas, envolviéndolos en una ráfaga húmeda y repulsiva. Un golpe tremendo sacudió los cimientos, y una de las columnas ornamentales se resquebrajó, arrojando fragmentos de piedra por doquier. El pánico se desató por completo. Lograron descorrer los pestillos con manos temblorosas, y la puerta, al fin, cedió. Afuera, el aire helado de la noche pareció un alivio relativo, pero la casa no los dejó partir indemnes. Por un instante, las sombras del umbral parecieron cobrar forma, intentando aferrarse a los tobillos de los sobrevivientes, y un grito desgarrador surgió de la oscuridad. Parecía la voz de la persona que desapareció allá arriba en la torre. Salieron, tropezando en la gravilla, con las piernas trémulas y el corazón en un puño. Al mirar atrás, Hill House se levantaba en medio de la noche con una especie de fulgor maligno en sus ventanas, como si se regodeara en su victoria. El silencio del exterior se convirtió en un recuerdo insoportable, porque dentro de cada uno quedaba el eco de una risa demoníaca y unos pasos que no cesaban de retumbar en la mente. Nadie podía borrar la certeza de que la casa era insaciable, siempre sedienta de almas, siempre lista para tragar con voracidad a sus presas. Quienes habían escapado cargaban ahora con una marca invisible, un horror tan arraigado que las noches se convertirían en vigilias perpetuas, esperando el momento en que volvería ese susurro perverso a reclamar lo que quedaba de sus mentes. Y así, la historia de Hill House continuaba su ciclo de tensión y sufrimiento, eludiendo cualquier noción de alivio. Los que se atrevieron a cruzar su umbral se convirtieron en testigos de un horror viviente, donde cada sombra era una amenaza y cada pasillo, un escenario para el terror más primitivo. La certeza de que la casa poseía fuerza propia resonaba en cada noche de insomnio que le sobrevendría a los sobrevivientes, obligados a recordar cómo las paredes temblaban y se reían con un eco sanguinario. No habría luz capaz de mitigar la oscuridad que se había instalado en sus conciencias. Y aquellos que jamás volvieron a salir, se fundían sin remedio con la esencia maldita que impregnaba cada piedra y tabique de Hill House, atrapados en un laberinto de angustia eterna, sin escape posible y sin final feliz, absorbidos por aquel pozo sin fondo que clamaba su tributo de dolor. Esa era la marca de la casa, ese era su poder, devorar la cordura, engullir la esperanza y hundir a cualquiera en el abismo de la locura. Sin piedad. Sin retorno. Sin redención alguna. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.